Hay transformaciones que no requieren proclamas, ni avisos, ni grandes anuncios. Simplemente ocurren y la gente lo nota. Nada altera tanto la manera en que te perciben como cuando decides transformarte sin hacer ruido, sin declaraciones, sin explicaciones detalladas, sin rogar que alguien lo reconozca, solo evolucionando y permitiendo que los hechos hablen por ti. La realidad es directa. Guardar silencio incomoda, descoloca, genera confusión. Quienes se acostumbraron a tu antigua forma de ser se desconcierten cuando empiezas a comportarte distinto sin pronunciar palabra. Es como si súbitamente dejaras de dar explicaciones al universo y el universo no tuviera más opción que observarte con ojos renovados. La gran mayoría vive intentando persuadir de que ha cambiado, persuadir de que es digno de consideración, persuadir de que se encuentra bien, persuadir de que domina lo que hace. Pero los estoicos nunca buscaron persuadir a nadie. Simplemente se convirtieron en alguien imposible de pasar por alto. No por alzar la voz, sino por poseer una solidez tan silenciosa que era imposible no detectarla. Y precisamente eso es lo que escasea en la vida de muchos. El valor de evolucionar en quietud, sin espectáculo, sin proclamación, sin aguardar ovaciones. Cuando empiezas a actuar con esa fuerza callada, algo interesante sucede. La gente empieza a tratarte de otro modo. Comienzan a pesar cada palabra, comienzan a estudiar tus movimientos, comienzan a reflexionar 2 veces antes de desafiarte. Porque el silencio genera enigma y el enigma genera presencia. Es sencillo comprenderlo si observas a alguien verdaderamente seguro. Esa persona no necesita aclarar nada, no necesita revelar sus estrategias, no necesita promocionarse, simplemente existe, actúa y se desplaza con serenidad. Mientras el mundo entero corre por ser notado, ella entiende que quien verdaderamente posee poder no requiere exhibirse. Marco Aurelio afirmaba que la auténtica grandeza reside en actuar sin buscar reconocimiento, que el hombre fuerte cumple con lo necesario, aunque nadie esté mirando. Y cuando alguien así decide transformarse, nadie puede ignorarlo. Imagínate adoptando esa actitud, despertando cada mañana y cumpliendo con lo que debe hacerse, en silencio, modificando rutinas, elevando tu mentalidad, eliminando lo superfluo, reordenando tu existencia, sin notificar nada. Con el paso del tiempo, las personas empiezan a percibir que estás más sereno, más presente, más concentrado. Empiezan a percibir que ya no participas en esas discusiones sin sentido, que no malgastas tiempo con provocaciones, que tus respuestas se volvieron más breves, que tu energía está más sólida. Y ahí es cuando la magia sucede. Primero les parece extraño, después empiezan a respetarte y finalmente descubren que te convertiste en alguien que no necesita elevar el tono para ser escuchado. Tu presencia comunica antes que tú. Ese es el poder de transformarte en silencio. Y así es como empiezas a ser tratado de manera distinta sin siquiera solicitarlo. 1. El valor de la serenidad invisible. La mayoría de la gente vive en un ritmo desenfrenado. Reacciona ante todo, responde a todo, opina sobre todo, se molesta por cualquier pequeñez. Son guiados por impulsos, no por decisiones conscientes. Y cuando encuentran a alguien que permanece sereno, callado y equilibrado, no saben cómo manejarlo, quedan desconcertados. Es como si tu serenidad expusiera el desorden que habita dentro de ellos. El estoicismo siempre consideró la serenidad como un tipo de fuerza invisible, una fortaleza interior que nadie logra penetrar. Marco Aurelio describía esa paz como un refugio interno, una especie de santuario donde el mundo exterior carece de autorización para ingresar. Cuanto más cultivas esa serenidad oculta,
más inmune te vuelves a las tormentas que derriban a otros. Y es fascinante observar cómo reacciona la gente ante esto. Cuando no explotas, no contraataques, no te alteras, no respondes con la misma agresividad, la otra persona siente como si estuviera hablando con un muro de granito. Un muro que no absorbe nada, no se quiebra, no devuelve violencia. Esto desarma completamente a quien está habituado a controlar a los demás mediante presión emocional. Las personas agresivas esperan que reacciones. Los manipuladores esperan que te justifiques. Los inseguros esperan que demuestres algo. Pero cuando simplemente permaneces sereno, sin inmutarte, esas personas pierden el dominio de la situación. No pueden lidiar con alguien que no entra en su juego. Esto confunde, esto frustra, esto desmantela. Y aquí hay una verdad que pocos comprenden. La persona serena domina la situación, siempre. Porque quien reacciona primero, entrega poder. Quien reacciona rápidamente, revela debilidad. Quien reacciona emocionalmente, expone sus puntos débiles. Pero quien aprende a observar antes de responder, quien respira antes de actuar, quien elige cuándo vale la pena hablar, ese adquiere un tipo de presencia que no puede simularse. La serenidad invisible transforma relaciones. En el ámbito laboral, te convierte en alguien confiable. En la familia, te transforma en el punto de equilibrio. En las amistades, te vuelves el consejero silencioso que todos buscan. En los conflictos, hace que los ataques pierdan fuerza antes de alcanzarte. Y esto no implica ser pasivo, todo lo contrario, significa ser activo de manera inteligente. Porque mientras otros gastan energía discutiendo, explicando, quejándose, tú mantienes tu energía intacta. Y energía intacta es poder. La persona que conserva energía emocional tiene ventaja en todas las circunstancias. Piensa mejor, actúa mejor, decide mejor. El silencio es una estrategia, la serenidad es un arma, y juntas crean una presencia imposible de ignorar. Un detalle fascinante: las personas ruidosas siempre creen que pueden dominarte hasta que encuentran a alguien que no responde a su ruido. El silencio funciona como un espejo, devuelve al otro exactamente quién es. Si la persona está dominada por la ira, el silencio revela eso. Si está insegura, el silencio muestra eso. Si intenta manipularte, el silencio deja esa tentativa expuesta. No eres tú quien reacciona, es la propia persona quien se enfrenta a sí misma. Piensa en cuántas veces alguien intentó sacarte de control para sentirse superior, y piensa en cómo esa persona reaccionaría si en lugar de explotar, simplemente observaras. No para desafiar, no para provocar, sino porque decidiste que ya no entregarás tus emociones en bandeja a nadie. La serenidad oculta crea respeto sin pedirlo, crea autoridad sin alzar la voz, crea distancia saludable sin cortar a nadie. Te hace ser visto como alguien que no se desestabiliza, no se pierde, no se desorganiza emocionalmente, alguien que no vive reaccionando al mundo, sino eligiendo cómo quiere posicionarse ante él. Y esa madurez silenciosa es percibida por todos, aunque nadie lo comente directamente. Por eso transformarte en silencio funciona tan bien, porque es tu serenidad y no tus palabras lo que muestra en quién te estás convirtiendo. Y cuando esa serenidad se vuelve parte de tu identidad, el mundo empieza a tratarte de otra forma. Más cuidado, más respeto, más consideración, aunque no pidas nada de esto. Ahora que comprendes el valor de la serenidad invisible, viene un paso aún más poderoso: reducir drásticamente cuánto explicas tu vida a los demás. 2. El primer paso: reducir 80% de las justificaciones. Una de las señales más claras de fortaleza interior es tu capacidad de vivir sin justificar todo lo que haces. La mayoría habla en exceso, se justifica en exceso, intenta demostrar en exceso. Viven dando explicaciones a quien no lo merece, pidiendo validación a quien no puede ofrecerla.
mendigando comprensión de personas que nunca lo entenderán. Y esto crea un ciclo de fragilidad que consume energía, tiempo y dignidad. El estoicismo enseña exactamente lo contrario. Enseña que la vida es mejor cuando hablas menos sobre lo que haces y haces más sin hablar. Cuando dejas de justificar tu rutina, tus planes, tus decisiones y hasta tu personalidad, te liberas del peso de intentar encajar en las expectativas ajenas. Y esa liberación lo cambia todo. Piensa en las últimas veces que explicaste demasiado. Tal vez intentaste justificar por qué tomaste cierta decisión. Tal vez sentiste la necesidad de convencer a alguien de que no te equivocaste. Tal vez gastaste energía probando un punto que nadie estaba dispuesto a comprender. El resultado siempre es el mismo: desgaste, porque quien quiere entenderte lo hace con pocas palabras. Quien no quiere entenderte no lo hará ni con un libro completo. Explicar demasiado es un intento de ser aceptado. Reducir explicaciones es un acto de autoconfianza. Cuando disminuyes tus explicaciones en 80%, algo cambia inmediatamente en cómo las personas te perciben. Empiezas a emitir una energía diferente, una energía de quien sabe lo que está haciendo, de quien no necesita convencer a nadie, de quien no está desesperado por aprobación. Quienes observan perciben esto y te tratan diferente. Las personas fuertes hablan poco sobre sus planes. Las personas inseguras hablan mucho y hacen poco. Las personas sabias dejan que las acciones se encarguen del resto. ¿Y cómo se aplica esto al día a día? Imagina que alguien pregunta: ¿por qué desapareciste? ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no quisiste ir? ¿Por qué cambiaste? El impulso automático es explicar, demostrar que no quisiste ofender a nadie, demostrar que tu agenda está ocupada, demostrar que tienes motivos aceptables. Pero el estoico no hace eso. Responde con serenidad y simplicidad, sin justificar, sin dramatizar, sin contar demasiados detalles. Esto transmite algo poderoso. Ya no vives para complacer. Marco Aurelio escribía que la opinión de los demás solo tiene poder cuando tú la ofreces. Y cada vez que te explicas demasiado, es precisamente eso lo que haces: ofrecer poder. Desde el momento en que disminuyes tus explicaciones, los demás dejan de presionar tus heridas emocionales, porque entienden que ya no entregas tu territorio interno a través de palabras impulsivas. Te proteges sin necesidad de atacar. El gran truco aquí es simple y transformador. Responde menos, observa más. No para provocar, sino para preservar. No para parecer superior, sino para mantener tu energía donde realmente importa. Quienes explican demasiado viven agotados. Quienes observan más viven en ventaja. Y hay otro punto importante. Cuanto más hablas, más brechas abres. Las personas malintencionadas usan tus explicaciones en tu contra. Los curiosos usan tus detalles para juzgarte. Los frustrados usan tus palabras para disminuirte. Y cuando ofreces menos información, ofreces menos munición. Un ejemplo poderoso viene del estoico Epicteto. Él decía que el sabio habla solo lo necesario, porque el resto solo expone sus debilidades. En otras palabras, cuanto más te callas, más fuerte pareces. Cuanto más te explicas, más frágil pareces. Y esto no significa volverte frío o distante. Significa simplemente que sabes separar lo que es tuyo de lo que es de los demás. Tu vida no necesita ser comprendida, necesita ser vivida. Tu transformación no necesita ser anunciada, necesita ser construida. Y desde el momento en que decides reducir explicaciones, fuerzas al mundo a mirar tus acciones en lugar de tus palabras. Y ahí es cuando tu transformación silenciosa comienza a aparecer de forma inevitable. Los demás empiezan a percibir que estás más sereno, más firme, más reservado, más enfocado. Y esto crea respeto antes incluso de que abras la boca. Antes de apuntar al silencio como arma, necesitas dominarlo como disciplina.
Y eso nos lleva al siguiente punto, el arte de no reaccionar. 3. El arte de no reaccionar. Toda tu vida has sido entrenado para reaccionar. Desde niño, aprendiste a responder al instante, a devolver ofensa con ofensa, a justificar cada gesto, a defenderte de cualquier crítica. Pero existe una forma completamente diferente de lidiar con el mundo. Una forma que cambia inmediatamente la percepción que las personas tienen de ti. No reaccionar. No reaccionar no es ignorar. No reaccionar no es aceptar el error. No reaccionar no es sumisión. No reaccionar es control. Es elegir con inteligencia qué vale tu paz, qué merece tu energía y qué no tiene suficiente importancia para sacarte del equilibrio. Reaccionar ante todo es vivir como un barco sin ancla. Cualquier ola te voltea, cualquier viento te arrastra lejos. Y es precisamente eso lo que ves a tu alrededor. Personas que se desmoronan porque alguien hizo un comentario incómodo, porque recibieron un mensaje frío, porque escucharon algo que hirió el ego. Personas que entregan su estabilidad emocional a cualquier estímulo externo. El estoico, en contraste, construye un centro de gravedad interno tan sólido que nada del exterior logra moverlo. La técnica es simple pero poderosa. Una pausa de 3 segundos antes de cualquier respuesta. 3 segundos. Tan poco y tan transformador. Esos 3 segundos cambian tu relación con tu propia mente. Crean espacio entre el impulso y la acción. Es en ese espacio donde habita la claridad. Es en ese espacio donde decides quién está al mando, tú o tu emoción. Cuando reaccionas inmediatamente, la emoción controla. Cuando esperas 3 segundos, tú controlas la emoción. Y el impacto de esto en el mundo es inmediato. Quienes intentan provocarte quedan perdidos. Quienes esperan tu explosión quedan frustrados. Quienes dependen de tu reacción para sentirse superiores, pierden la única arma que tenían, porque el silencio de la pausa desmantela cualquier intento de dominarte emocionalmente. Imagina a alguien atacándote verbalmente. La reacción automática sería responder con la misma intensidad, pero cuando simplemente observas, respiras y respondes con serenidad, o incluso eliges no responder, el juego cambia. El poder cambia de manos. La persona percibe que ya no tiene acceso a tu centro emocional, y esto crea respeto, aunque no quiera admitirlo. El arte de no reaccionar construye autoridad sin esfuerzo, construye presencia sin gritar, construye fuerza sin violencia, y esto se vuelve aún más evidente en ambientes caóticos. En el trabajo, por ejemplo, mientras todos se exaltan con pequeños problemas, tú permaneces firme. Esto te transforma en referencia. Las personas se apoyan en quien no se desestabiliza. Confían en quien no se pierde en medio del tumulto. En la vida personal, no reaccionar te libra de peleas innecesarias. ¿Cuántas discusiones iniciaste solo porque intentaste defenderte de algo que ni siquiera necesitaba respuesta? ¿Cuántos conflictos crecieron porque te sentiste obligado a demostrar que tenías razón? Cuando eliges no reaccionar, esas batallas simplemente se evaporan. Y no reaccionar no significa aceptar injusticia. Significa elegir el momento correcto de actuar. Significa usar tu silencio como herramienta para observar con claridad y tomar decisiones sólidas. El estoico no huye del conflicto, no desperdicia munición, habla cuando necesita, actúa cuando es útil, espera cuando el movimiento más inteligente es esperar. Hay una historia célebre sobre un filósofo estoico que fue insultado en medio de la calle. Escuchó todo en silencio. Cuando el agresor terminó, respondió solo: «Si me conocieras de verdad, habrías dicho cosas peores», y siguió su camino. La respuesta no nació de debilidad, sino de lucidez. No necesitaba reaccionar para probar nada. El punto central es simple. Cuando no reaccionas, ganas tiempo, claridad y poder.
Y cuando ganas poder emocional, te vuelves alguien impredecible, en el mejor sentido de la palabra. Nadie sabe qué te saca de tus casillas. Nadie sabe cómo manipularte. Nadie sabe cómo provocarte. Y esto crea un respeto silencioso a tu alrededor. El arte de no reaccionar es una de las bases de la transformación silenciosa. Cuando dominas esto, tu presencia cambia, tus relaciones cambian, tu entorno cambia y empiezas a ser tratado de manera diferente sin haberlo pedido nunca. Y esto nos lleva al siguiente punto, donde el silencio encuentra el mundo exterior, la fuerza silenciosa que reorganiza tus lazos sociales. Existe algo que pocas personas perciben. Cuando cambias en silencio, todo tu círculo social se reorganiza. Las personas empiezan a tratarte de forma diferente, no porque pediste respeto, sino porque tus actitudes crean una nueva atmósfera a tu alrededor. Una atmósfera donde los excesos pierden espacio, los chismes pierden fuerza y las provocaciones simplemente ya no funcionan. Cuando te vuelves alguien más reservado, observador y sereno, el mundo a tu alrededor se ve obligado a ajustarse. Algunos se acercan más porque se sienten seguros. Otros se alejan porque sienten que ya no pueden controlarte. Y eso es excelente. El silencio separa naturalmente a quienes están en sintonía con tu evolución y quienes solo estaban ahí por el ruido. Comenta aquí una frase que defina tu momento actual. Elijo la serenidad. La fuerza del silencio se revela principalmente en la vida social. Observa el comportamiento de las personas a tu alrededor. La mayoría habla sin pensar, reacciona sin reflexionar, expone su propia vida como si necesitara probar algo constantemente. Y cuando encuentran a alguien que no hace eso, se extrañan, porque te conviertes en el punto estable en un ambiente que gira demasiado rápido. Es aquí donde el silencio comienza a actuar como una selección natural. Quien siempre se acercó a ti por curiosidad pierde el interés. Quien venía a extraer tu energía percibe que ya no tiene por dónde empezar. Quien intentaba manipular se siente incómodo por primera vez. El silencio expone intenciones. Muestra quién te apreciaba o solo el acceso que tenía a ti. Cuando hablas menos, las personas necesitan observar más. Cuando explicas menos, necesitan interpretar más. Cuando reaccionas menos, necesitan repensar su propio comportamiento. Esto aumenta el respeto de forma casi automática. Piensa en la última vez que viste a alguien cambiar silenciosamente. Tal vez un colega que se volvió más reservado, más enfocado, más centrado. Es imposible no notarlo. Empiezas a medir las palabras con esa persona. Empiezas a observar antes de bromear. Empiezas a pensar más antes de provocar. El silencio crea un tipo de seriedad que no necesita ser impuesta. Esa misma seriedad empieza a formarse a tu alrededor cuando adoptas esta postura. Y un detalle interesante sucede. Personas que siempre te subestimaron empiezan a mirarte con más cuidado. Esto ocurre porque el silencio rompe viejas dinámicas sociales. Aquel amigo que confiaba en tu reacción explosiva, aquel pariente que dependía de tu larga explicación, aquel colega que se aprovechaba de tu manera impulsiva, todos ellos pierden la ventaja cuando aprendes a callarte. El juego cambia de posición. Y no es solo eso, tu autoestima crece silenciosamente. Cuando no te justificas tanto, te sientes más en control de tu propia vida. Cuando evitas reacciones impulsivas, percibes que tienes más dominio emocional del que imaginabas. Cuando te alejas de conflictos inútiles, empiezas a ver tu energía como algo demasiado valioso para ser desperdiciado. Este cambio interno crea una presencia diferente. Tu postura cambia, tu expresión cambia, tu forma de caminar cambia. Cuando tu mente se vuelve más silenciosa, tu cuerpo habla de otro modo. Y las personas responden a ese nuevo lenguaje sin siquiera percibirlo. La fuerza del silencio en la vida social no está solo en evitar discusiones. Está en convertirte en alguien que no puede ser fácilmente accedido emocionalmente.
alguien que no es arrastrado a dramas, alguien que no está explicándose constantemente, alguien que transmite estabilidad. Esa estabilidad silenciosa es rara, y todo lo que es raro atrae atención. Y este es solo el comienzo, porque existe un tipo de silencio aún más poderoso, aquel que desarma enemigos, no porque huyas del confrontamiento, sino porque no le das al otro la guerra que esperaba. 4. El silencio que desarma enemigos. El silencio es una fuerza tan poderosa que llega a ser incómodo. Desarma a personas que esperaban guerra. Desmantela argumentos antes incluso de que respondas. Corta las intenciones de quien quería provocarte, manipularte o colocarte en posición de debilidad. Y lo más interesante, el silencio hace todo esto sin levantar la menor sospecha, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Actúa como una cuchilla invisible que corta de raíz aquello que intentaban plantar contra ti. Séneca decía que no existe arma más fuerte que la indiferencia al ataque. Y esta frase nunca fue tan verdadera como en los días actuales. Las personas están acostumbradas a reacciones impulsivas. Esperan que respondas al momento, que devuelvas con la misma moneda, que pruebes tu punto. Quieren verte perdiendo el control, porque eso les da una sensación de ventaja. Pero cuando permaneces sereno, cuando eliges no reaccionar, cuando usas el silencio como escudo, el adversario pierde lo único que le daba poder, su capacidad de sacarte del equilibrio. Existen dos tipos de silencio, y entender esta diferencia lo cambia todo. El silencio débil es el silencio del miedo, de la huida, de la inseguridad. Es el silencio de quien no sabe qué decir. Es el silencio de quien intenta agradar. Este silencio no impone respeto, hasta empeora la situación. El silencio fuerte es el silencio de la elección. Es el silencio de quien podría hablar pero no necesita. Es el silencio de quien no se explica. Es el silencio de quien observa, analiza, comprende y actúa solo cuando es útil. Este silencio impone respeto. Cambia completamente la dinámica de poder. El silencio fuerte es el que desarma enemigos. Imagina a alguien intentando provocarte. La persona habla, se queja, insinúa, intenta picarte emocionalmente. Dispara frases para ver si te quiebras, si caes en la trampa, si te desequilibras. Cuando no correspondes a lo que espera, pierde completamente el guión. No sabe cuál es el siguiente paso, y esto hace que revele mucho más sobre ella misma que sobre ti. El silencio fuerte fuerza al otro a enfrentarse a sí mismo. Un manipulador solo controla a quien reacciona. Un agresivo solo domina a quien se altera. Un chismoso solo crece donde hay respuesta. Un arrogante solo vence a quien se siente inferior. Y cuando permaneces sereno, nadie logra moverte del lugar. Intentan repetir las mismas estrategias, pero nada funciona. Es como golpear una pared lisa. No importa la fuerza, no hay dónde clavar la mano. Y este es otro punto. El silencio fuerte revela debilidades que estaban ocultas. Mientras reaccionas, te distraes. Mientras respondes, te expones. Mientras te defiendes, muestras dónde duele. Pero cuando permaneces en silencio, el otro se confunde. No sabe si acertó, no sabe si te afectó. No sabes si estás de acuerdo, en desacuerdo, si estás irritado, si estás bien. Y esa incertidumbre es lo que desarma a cualquier persona que vino a atacarte. Esto no significa que debas aceptar injusticias. Al contrario, debes actuar cuando la acción es necesaria. Pero debes actuar con estrategia, no con impulsos. El estoico no desperdicia energía. Habla poco, y cuando habla, cada palabra tiene peso. Existe una frase que describe esto perfectamente. Quien tiene autocontrol nunca entra en una guerra que no vale la pena ganar. Cuando dominas el arte del silencio fuerte, percibes que 90% de los conflictos desaparecen antes de comenzar, y el 10% que sobra lo resuelves con una claridad que pocas personas poseen.
porque tu mente no está contaminada por explosiones emocionales. Al mismo tiempo, empiezas a notar cómo tu presencia cambia. Ya no eres visto como alguien fácil de desestabilizar. Las personas pasan a medir sus propias palabras, a pensar antes de provocarte, a tratarte con más cautela. No por miedo, sino por reconocimiento. Reconocimiento de tu solidez. Y esto nos lleva al siguiente punto. Cuando el silencio se vuelve hábito diario. Una rutina tan natural que tu transformación deja de ser interna y pasa a ser visible para todos. Es eso lo que vamos a profundizar ahora. 5. La rutina silenciosa. Cambio real. Cambiar por dentro es poderoso, pero cambiar todos los días de forma silenciosa es transformador. El silencio no es solo una actitud en momentos de conflicto, es una rutina, una disciplina, una forma de vivir. Cuando organizas tu vida interna y externa con serenidad, firmeza y reserva, tu transformación deja de ser algo que ocurre solamente en momentos extremos y pasa a ser un modo de existencia. Y ese modo silencioso de vivir es lo que, de hecho, cambia la manera en que las personas te tratan. La rutina silenciosa se construye en capas. Ninguna de ellas necesita ser anunciada, ninguna de ellas necesita ser compartida. Todas ellas son percibidas por el mundo, tarde o temprano. Comencemos por la base: despertar en silencio. Los primeros minutos del día moldean el resto. La mayoría ya despierta corriendo, con ruido, con alarmas, con prisa, con exceso. El estoico comienza el día internamente, no externamente. Despertar en silencio no significa quedarse aislado. Significa evitar la avalancha de estímulos que interrumpe tu claridad mental. Sin redes sociales, sin conversaciones innecesarias, sin exposición precoz al caos del mundo. La primera victoria del día es que tu mente esté quieta mientras el resto del mundo despierta agitado. Trabajar en silencio. No se trata de ocultar lo que haces, se trata de no desperdiciar energía contando lo que aún no has realizado. Quienes hablan demasiado sobre metas pierden fuerza para cumplirlas. Quienes trabajan en silencio acumulan resultados invisibles hasta el día en que se vuelven imposibles de ignorar. El silencio en el trabajo no es aislamiento, es enfoque, es hacer antes de mostrar, es priorizar la construcción, no la exposición, mejorar en silencio. Todo cambio profundo nace lejos de los ojos ajenos. Mejorar en silencio es ajustar lo que nadie ve. Tus pensamientos, tu disciplina, tu organización, tu postura, tu energía, tus vicios invisibles. Es dar pasos internos que solo tú conoces, porque la transformación verdadera no necesita ser divulgada mientras aún está siendo construida. El mundo solo ve el resultado cuando ya está demasiado fuerte para ser negado. Evolucionar sin avisar. Aquí está uno de los mayores secretos del estoicismo. La evolución silenciosa crea un tipo de respeto que la evolución anunciada nunca crea. Si dices que vas a cambiar, nadie lo toma muy en serio. Si cambias y dejas que el cambio hable, todos lo perciben. La evolución anunciada crea expectativa. La evolución silenciosa crea impacto. Cuando evolucionas sin avisar, sorprendes. Y cuando sorprendes, alteras la forma en que el mundo te percibe. La transformación interna aparece en el cuerpo antes de aparecer en las palabras. Hay algo curioso que sucede cuando alguien adopta una rutina silenciosa de disciplina. La postura cambia, la mirada cambia, la respiración cambia, el ritmo del habla cambia, la presencia cambia. Las personas sienten antes de comprender. No saben qué estás haciendo, pero saben que estás diferente. Empiezan a tratarte con más cuidado, con más respeto, con más atención, porque el cuerpo humano reconoce estabilidad cuando la ve. Y la estabilidad silenciosa es rarísima. La rutina silenciosa elimina excesos. Sin percibirlo, empiezas a alejarte de todo lo que no combina con tu nueva energía. Conversaciones inútiles,
personas ruidosas, discusiones vacías, ambientes tóxicos, hábitos que drenan, compromisos que estorban. No es que te vuelvas antisocial, te vuelves intencional. Pasas a elegir dónde pones tu presencia, tu energía, tu tiempo. Y esa elección silenciosa crea una vida más ligera, más organizada, más clara. El mundo percibe, aunque nadie lo mencione, cuando tu rutina cambia, tu entorno te acompaña. Cuando tu energía cambia, las personas se ajustan. Cuando tu postura cambia, tu círculo se redefine. No necesitas decir que estás evolucionando. El mundo lo descubre. Y lo más curioso es que, cuanto más cambias en silencio, más personas se acercan intentando entender qué sucedió. Notan que algo cambió, pero no saben exactamente qué. Intentan observar más, conversar más, interpretar más, porque el silencio despierta curiosidad y la curiosidad despierta respeto. El silencio se convierte en tu firma. Con el tiempo, percibes algo que nunca esperaste. El silencio deja de ser una técnica y se convierte en parte de tu identidad. No es un esfuerzo, es un estado natural. No es una estrategia, es un estilo de vida. Hablas menos, pero dices más. Reaccionas menos, pero impactas más. Explicas menos, pero eres más comprendido. Expones menos, pero eres más observado. Este es el punto exacto en que tu transformación deja de ser interna y pasa a ser inevitablemente percibida. Es cuando empiezas a ser tratado de forma diferente, sin haber cambiado una palabra de lo que dices, solo la forma en que vives. Y esto nos lleva al siguiente punto, donde esa percepción externa gana fuerza total, el momento en que el mundo finalmente reconoce en quién te estás convirtiendo. 6. Cuando el mundo reconoce tu transformación. El cambio interno sucede primero. El cambio externo sucede después. Pero el momento más interesante es cuando el mundo finalmente lo reconoce. No anuncias, no explicas, no avisas. Simplemente vives diferente y las personas empiezan a notarlo, una por una. El mundo percibe tu transformación antes incluso de que comprendas su propia magnitud. Es casi silencioso, casi invisible, pero inevitablemente perceptible. Las personas empiezan a observarte más que hablar contigo. Cuando evolucionas de forma silenciosa, el patrón social cambia. Antes eras alguien predecible, ahora eres alguien enigmático. Antes reaccionabas fácilmente, ahora tu serenidad crea incertidumbre. Antes explicabas todo, ahora dejas que el vacío trabaje por ti. Y ese vacío habla mucho. Las personas empiezan a analizar tu tono de voz, tu manera de mirar, tu postura. Intentan entender por qué estás tan tranquilo, por qué ya no entras en conflictos, por qué tus respuestas se volvieron tan simples y objetivas. Créelo, la tranquilidad causa más impacto que cualquier discurso. La forma en que hablan contigo cambia cuando cambias en silencio. Hasta el modo en que las personas conversan contigo se transforma. Miden las palabras, hablan con más cuidado, evitan ciertos comentarios, tardan más en responder. No es miedo, es respeto. El cambio silencioso crea una presencia más seria, más madura, más controlada. Y, por instinto, las personas ajustan su propio comportamiento ante esto. Perciben que ya no eres alguien que puede ser empujado emocionalmente, que ya no eres alguien que se desorganiza con facilidad, que te convertiste en alguien que piensa antes de actuar. Dejas de ser incluido en el caos. Antes te llamaban para resolver problemas que no eran tuyos. Ahora dudan en involucrarte. Antes te arrastraban a chismes, discusiones y ruidos sociales. Ahora perciben que eso ya no combina con tu energía. Antes te metían en medio del tumulto. Ahora te protegen del tumulto. Cuando construyes una mente silenciosa, el caos ya no te reconoce como parte de él. Deja de buscarte, pasa de largo. Y eso es liberador. Quien te subestimaba empieza a mirarte 2 veces
Esta es una de las partes más interesantes de la transformación silenciosa. Las mismas personas que antes te trataban como alguien común, sin profundidad o autoridad, ahora quedan confundidas. Algo cambió, solo que no saben exactamente qué. Tal vez estés más sereno, tal vez estés más enfocado, tal vez estés cuidando más de tu postura, de tu mirada, de tu ritmo. Tal vez estés menos accesible emocionalmente. Y de repente, lo que era subestimación se convierte en respeto silencioso. No dicen nada, pero lo sientes. La distancia saludable surge naturalmente. Cuando cambias en silencio, ciertas personas simplemente se alejan. No porque hicieras algo mal, sino porque tu energía ya no combina con la de ellos. Eran atraídos por tu ruido interno, no por tu madurez. Estaban conectados a tus antiguas fragilidades, no a la nueva fuerza que estás construyendo. El alejamiento es un filtro. No duele, libera. Dejas de cargar vínculos que ya no tenían sentido. Y el silencio garantiza que este proceso ocurra de forma natural, sin peleas, sin discursos, sin desgaste. Las conexiones correctas te encuentran. La transformación silenciosa atrae personas diferentes, más maduras, más equilibradas, más enfocadas, gente que respeta tu espacio, gente que te ve como realmente eres, gente que percibe tu estabilidad y se siente inspirada por ella. Esas personas no tienen miedo de tu silencio, lo comprenden, y es este punto el que marca el inicio de una nueva fase, cuando el mundo a tu alrededor deja de verte como alguien común y pasa a percibirte como alguien que carga profundidad. El silencio se vuelve magnético. Con el tiempo, percibes algo curioso. Las personas empiezan a venir hacia ti no por lo que hablas, sino por lo que representas. Tu serenidad se convierte en un puerto seguro. Tu estabilidad se convierte en un ejemplo. Tu silencio se convierte en un tipo de sabiduría que los demás quisieran tener. Y todo esto sucede porque decidiste cambiar sin anunciar nada. Tu transformación se vuelve imposible de ignorar, incluso sin palabras. El mundo entiende que cambiaste. Incluso sin explicaciones, perciben tu nueva postura. Incluso sin avisos, sienten tu nueva fuerza. Te conviertes en alguien que inspira sin esfuerzo, que influye sin hablar, que lidera sin pedir. Este es el verdadero impacto del cambio silencioso. Resuena más profundo, más lejos y más fuerte que cualquier cambio anunciado. Y ahora que el mundo percibe, es hora de entender cómo esta transformación silenciosa reorganiza no solo tu imagen, sino también tu mente, creando un tipo de presencia que pocos logran alcanzar. 7. Cómo el silencio eleva tu energía y tu presencia. La mayor transformación que el silencio crea no está en lo que los demás ven, está en lo que tú sientes. Cuando tu vida externa cambia, eso es solo el reflejo de lo que sucedió primero dentro de ti. La verdadera fuerza nace en el interior y se construye ladrillo por ladrillo, elección por elección, momento por momento. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia, es la mente respirando. Y es en este punto donde mucha gente se equivoca. Creen que el silencio es vacío, pero el silencio verdadero no es vacío, es pleno, pleno de claridad, pleno de enfoque, pleno de energía bien dirigida, pleno de conciencia, pleno de sí mismo. Cuando empiezas a vivir con más silencio interno, tu energía cambia de nivel. Dejas de ser arrastrado por la turbulencia del mundo y pasas a actuar desde un centro firme. Y esto crea algo que pocas personas tienen: presencia. El silencio organiza el caos interno. La mente común es un lugar ruidoso. Pensamientos rápidos, emociones sueltas, pequeñas irritaciones, preocupaciones constantes. Todo esto forma un ruido interno que consume tu energía sin que lo percibas. El silencio corta ese ruido, crea una pausa entre tú y el mundo, una pausa entre tú y tus emociones, una pausa entre tú y tus impulsos.
Esa pausa es donde nace la sabiduría. Es donde ves con claridad aquello que antes parecía confuso. Es donde percibes soluciones que estaban invisibles en medio del ruido mental. Cuanto más silencio interno creas, más organizada se vuelve tu mente. Y una mente organizada es una mente poderosa. El silencio afina tu percepción. El ruido te distrae. El silencio te afila. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, tus sentidos se vuelven más alertas. Observas mejor las intenciones de las personas, percibes pequeños gestos, lees la atmósfera del ambiente, entiendes matices que antes se te escapaban. El silencio aumenta tu sensibilidad hacia lo que realmente importa. La persona ruidosa pierde detalles. La persona silenciosa ve todo. El silencio fortalece tu energía vital. La energía no es algo que se desperdicie impunemente. Cada reacción innecesaria cuesta energía. Cada explicación inútil cuesta energía. Cada debate sin propósito cuesta energía. Cada emoción impulsiva cuesta energía. Cuando adoptas el silencio como práctica, tu energía deja de filtrarse. Dejas de gastar fuerza en batallas inútiles. Dejas de invertir tu mente en conflictos que no llevan a nada. Dejas de vaciar tu alma intentando agradar, convencer o justificarte. Y esa energía preservada no desaparece, se acumula dentro de ti. Con el tiempo, te conviertes en alguien más fuerte emocionalmente, más estable psicológicamente y más resistente al caos externo. Tu energía interna se convierte en tu escudo. El silencio crea presencia. La presencia no viene del tono de voz, del tamaño del discurso, ni de la fuerza de la opinión. La presencia viene de la profundidad. Una persona ruidosa ocupa espacio. Una persona silenciosa llena espacio. El silencio crea densidad. Las personas sienten cuando entras al ambiente, no porque hables, sino porque estás completo, anclado, firme, presente. Esa presencia silenciosa hace que los demás respeten tus límites, piensen dos veces antes de atacarte, escuchen con más atención cuando decides hablar. Por eso los líderes sabios hablan poco. Cuando hablan, todos escuchan. El silencio da peso a las palabras. El silencio desacelera el mundo dentro de ti. La vida externa es acelerada, pero el sabio no acompaña esa velocidad. Crea un ritmo interno propio, más lento, más consciente, más profundo. Cuando desaceleras por dentro, ves más lejos. Mientras otros actúan por impulso, tú actúas con estrategia. Mientras otros hablan para tener razón, tú hablas para tener resultado. Mientras otros quiebran su propia paz, tú construyes la tuya. Esa desaceleración interna no te vuelve lento, te vuelve preciso. El silencio te conecta con tu verdadera identidad. En el ruido del mundo te mezclas con los demás. En el silencio te encuentras. Es en el silencio donde percibes lo que realmente sientes, lo que realmente quieres, lo que realmente importa, lo que realmente debes dejar atrás. El silencio aleja ilusiones y acerca la verdad sobre quién eres, la verdad sobre quién ya no eres. Esa claridad es liberadora, te da dirección, te da propósito, te da firmeza. El silencio te prepara para la nueva versión de ti mismo. Cuando tu energía cambia, tu vida cambia. Cuando tu presencia cambia, tus relaciones cambian. Cuando tu mente cambia, tu destino cambia. El silencio no transforma solo tu rutina, transforma tu identidad. Construye una versión de ti que los demás respetan antes incluso de conocer. Una versión que no depende de validación. Una versión que sabe navegar el mundo con inteligencia emocional. Una versión que finalmente entiende que fuerza y ruido nunca fueron lo mismo. Y es aquí donde todo se conecta. El silencio que construiste internamente sostiene la transformación externa que el mundo ya comenzó a percibir. Llegar hasta aquí significa que ya entendiste algo que pocas personas perciben durante toda la vida. La verdadera transformación no es ruidosa,
Es silenciosa, interna, disciplinada y profunda. El mundo solo ve el resultado final, nunca ve el proceso. Y es exactamente por eso que el silencio funciona tan bien. Te protege mientras creces, te blinda mientras te organizas, te fortalece mientras nadie percibe. Las personas creen que para cambiar su propia vida necesitan anunciarlo todo al mundo, justificarse, pedir aprobación, pero cada capítulo que viviste hasta ahora mostró lo opuesto. El cambio verdadero ocurre fuera de la mirada de los demás. No necesitas decir que cambiaste, no necesitas explicar nada, no necesitas probar nada. Tu actitud, tu serenidad, tu presencia, todo eso habla por ti, y es eso lo que empieza a reorganizar la forma en que el mundo te trata. Cuando hablas menos, tus palabras ganan peso. Cuando reaccionas menos, tu energía gana valor. Cuando expones menos, tu vida se vuelve más fuerte. Cuando explicas menos, tu identidad se solidifica. Cuando cambias en silencio, tu evolución se vuelve inevitable. El silencio crea una frontera, una línea invisible entre quien fuiste y en quien te estás convirtiendo. Una línea que separa el pasado del futuro. Una línea que solo tú sabes dónde comienza y solo tú decides dónde termina. Y, contrario a lo que muchos piensan, esta no es una jornada solitaria. Es una jornada interna, una jornada que exige honestidad contigo mismo, coraje para abandonar versiones antiguas y disciplina para mantener la mente firme incluso cuando el mundo intenta jalarte de vuelta a patrones antiguos. Lo más impresionante es que cuando finalmente abrazas esta nueva postura, las personas pasan a ver una versión de ti que tal vez ni tú conocías. Una versión más madura, una versión más estable, una versión más presente, una versión más consciente, no porque hablaste, sino porque te transformaste. El cambio silencioso construye autoridad sin agresividad, construye presencia sin ostentación, construye respeto sin imposición, construye fuerza sin ruido. Y cuando el mundo te trata diferente, no es porque te volviste superior, es porque te volviste más claro, más verdadero, más alineado con quien realmente eres. El respeto es una consecuencia natural de alguien que decidió crecer con seriedad. Ahora, con todo esto internalizado, existe una frase simple que sirve como punto final y al mismo tiempo un nuevo comienzo. No necesitas ser visto para ser fuerte, necesitas ser fuerte para ser visto. Tu fuerza ahora está en aquello que no reaccionas, en aquello que no dices, en aquello que no entregas gratis, en aquello que guardas para ti hasta estar listo. El silencio no es ausencia, es presencia elevada. Y es esa presencia la que te acompañará de aquí en adelante. En el trabajo, en las relaciones, en las decisiones, en la forma en que cuidas tu paz y en la forma en que proteges tus planes. A partir de ahora, el mundo te verá de otro modo, porque pasaste a verte a ti mismo de otro modo. Si este video tuvo sentido para ti, comparte una frase simple en los comentarios. Elijo la serenidad. Solo eso, sin explicaciones, sin discursos, sin justificaciones, solo una decisión silenciosa y poderosa. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a ver la vida con más claridad, considera suscribirte al canal. Este es un espacio para quien quiere crecer de forma real, profunda y equilibrada, sin los excesos del mundo ruidoso ahí afuera. Gracias por caminar hasta el final de esta jornada. Que tu transformación silenciosa continúe firme, discreta e inevitable.